Hola, en este video vamos a hablar sobre los números racionales. En primer lugar, los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como una fracción. Entonces eso significa que nosotros, por ejemplo, tenemos el a sobre b. Hay solo una condición que deben cumplir los números racionales. Esa condición es que el b, o sea, el denominador, debe ser distinto de cero. Esto se debe a que no existen las divisiones por cero. También incluye los números decimales, porque esos se pueden escribir como fracción, los números naturales, porque también se pueden escribir como fracción, y los números negativos, también se pueden escribir como fracción. Es decir, que desde este punto empiezan a aparecer los números decimales negativos. Este video se va a enfocar simplemente en la ubicación de los números racionales en la recta numérica. Eso implica que vamos a trabajar primero con números positivos para que entiendas cómo funciona la infinidad de los números racionales y luego vamos a empezar a involucrar un poco los negativos. A ver, una recta numérica tiene infinitos números. No puedo decir una cantidad máxima que tiene, pero vamos a mostrar cómo es que se va acercando aprovechando del material que estamos utilizando. Entonces, una recta numérica como esta, vamos a hacerla muy pequeña. Vamos a hacerla de 0 y 1, solo de 0 y 1, para explicarte la cantidad de números que hay adentro. Ya, lo que acabo de hacer yo es acomodar mi recta numérica para que queden 10 espacios exactamente iguales. En este momento lo que yo acabo de hacer es dividir mi recta numérica en décimos, porque cada uno de esos sectores representa un 0,1 o un 1 sobre 10. El 1 sobre 10 recuerda que es la representación de la fracción en esa recta numérica, porque tomó un entero y lo dividió en 10 partes exactamente iguales. Entonces, en cada uno de estos sectores, nuestro 0 va a avanzar de 1 en 1, décimo a décimo, de 0,1 en 0,1. Si nosotros hiciéramos un zoom, y en este momento podemos hacerlo, acá por ejemplo, y yo quiero dividir esto en 10 partes iguales de nuevo, ahora me van a quedar más chiquitas. Creo que ahí están las 10. Ahora lo que yo estoy haciendo es dividir en centésimos, porque si yo cuento todas estas partes, acá van a haber 10, después 10, hay 10, acá voy a tener 10 más, y tú vas a ir dividiendo en centésimos. Entonces eso significa que acá, por ejemplo, en la línea que está justo aquí, lo voy a acercar lo más posible, aquí nosotros tenemos el 0,01, ¿vale? Y va a llegar un punto en el que va a llegar al 0,09 y después va a quedar como 0,1. Entonces, todas nuestras rectas numéricas, yo las puedo volver a dividir. Llegamos a tener los milésimos, pero es imposible hacer todas esas divisiones. O sea, yo tendría que acercarlo lo suficiente para en este sector chiquitito dividirlo en 10 partes iguales para obtener las milésimas. Lo que nos tomaría bastante tiempo y eso se puede volver a dividir y es infinito, tiene números, muchos números infinitos. Entonces, nosotros nos vamos a basar en solo esta recta numérica, donde tenemos del 0 al undécimo de momento. Es bastante difícil que te hagan ubicar números que estén entre medio de las milésimas, porque como dije recién, es más complejo de ubicar. Igual puede pasar, pero van a ser cosas aproximadas. Y eso es lo que tú tienes que entender, que no vas a poder dar un valor completamente exacto de una milésima, pero de una centésima y de una décima sí, es más posible que sí. Importante, tienes que entender cómo funciona la recta numérica. Una recta numérica tiene lo mismo a izquierda y derecha, considerando negativos y positivos. Entonces crece a la derecha y crece a la izquierda, pero en signos distintos, con signos diferentes. Ya, veamos un ejemplo sencillo. En positivos, después lo vemos en negativos. El 0,6. Si esto va de 1 en 1, acordémonos que ahí estaba el undécimo, que es lo mismo que 0,1. Acá va a estar el 0,2, el 0,3, 0,4, 0,5 y acá en esta posición está el 0,6. Solamente tienes que hacer eso cuando te salen en décimos. Ahora te pueden salir en centésimos. Por ejemplo, el 0,89. Entonces, este es más difícil, un poquito más difícil, pero nosotros sabemos que acá está el 0,7
acá está el 0,8 y acá está el 0,9. Entonces, este 0,89 sobrepasa el 0,85 y es un número que está muy cercano al 0,9. Entonces tú lo puedes dibujar acá, muy cercano al 0,9. Ahí mi número quedó chiquito, pero se entiende. Tú tienes que pensar que entre medio de estos dos, por ejemplo, está el 0,75. Entre medio de estos dos está el 0,35. Está siempre ese en medio y tú te vas moviendo izquierda a derecha según lo que te pidan en el ejercicio. Entonces, cuando te dan el decimal, puedes llevarlo directamente a la recta, directo. Si no te dan el decimal, si te dan la fracción, divides, obtienes el decimal y haces exactamente lo mismo. Vamos a hablar ahora de cuando aparece un número mixto y voy a dejar para otro video los números negativos para que primero te introduzcas en lo que son los positivos. Entonces, voy a hacer otra recta porque esa ya está obsoleta. No nos va a servir para lo que queremos hacer ahora. Vamos a hacer entonces el ejemplo. Vamos a utilizar un número mixto para que sepas cómo se hace cuando tienes un número mixto. Y lo vamos a ubicar en la recta numérica. Vamos a hacerlo más apretado que en el anterior. Ya. Vamos a tener el 2 enteros 4 quintos. Que sea 2 enteros significa que debería estar del 2 hacia adelante, máximo hasta el 3. No lo puedes pasar porque son 2 enteros y 4 quintos. Entonces, el 4 quintos, si lo quieres pasar a decimal, es buena opción. Te voy a mostrar dos formas de hacer esto. 2 enteros más 4 quintos. Vamos a pasar el 4 quintos a decimal. Ay, no me apure. Tenemos el 4, pusimos la coma porque no entraba. 0. El 5 en el 40, 8. 0,8. Entonces va a ser 2 más 0,8. Y eso es 2,8. Entonces, esta sección tiene 5 cuadritos en mi caso. Yo lo voy a separar en un total de 10 espacios. Entonces separo 1, 2, 3, 4. Y acá vuelvo a separar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí voy a tener un total de 10 espacios de separación. Entonces, este va a ser 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. ¿Y listo? Vamos a hacer otro, el último. Este va a ser un entero 3/25. Entonces, esto es lo mismo que un entero más 3 sobre 25. No sé si dije 3 sobre 25 o 3,25, pero 3 sobre 25. Ya, entonces, el un entero, te va a indicar que esta fracción debería estar entre el 1 y el 2, porque está entre 1 y un poquito más. Y el 3 sobre 25 lo divides en otra parte. Entra 0 veces. Bajamos el 3, porque no hay nada más que bajar. 30. El 25 en el 30, 1, sobran 5. Acuérdate que una vez que tú pusiste la coma, se adicionan ceros en el resto todas las veces que tú continúas. Entonces, 50. 25 en 50, 2. Ahí está. Entonces esto va a ser un entero más 0,12. Y eso es 1,12. Un entero 12 centésimos. Entonces, vamos a hacer el suma acá. Yo quiero ubicar el un entero 12 centésimos. Entonces, esta sección, vamos a hacer vamos a ahorrar algo cortito acá. Esta sección es la que nosotros queremos marcar. Y para eso vamos a dividir en partes iguales basándonos en la cantidad de cuadritos que hay en este dibujo. Entonces, acá estaba el 2. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el 1,12. El 1,1 está justo aquí. El 1,2 está justo acá. Pero este es el 1,12. Entonces, acuérdate que si nosotros hacíamos eso, teníamos que hacer un zoom. Más aún. O sea, esto se divide en 10 partes. Estamos haciendo el 1,12. 1, 2, 3, 4,
va a ser imposible casi para mí hacerlo porque es muy pequeño el espacio. Entonces tú tienes que pensar que es tan pequeño que no puedo hacerlo, no puedo dibujarlo. Entonces el 1,12 debería estar por acá. Porque se mueve 2 centésimas, es muy poquito. O sea, imagínate que un milímetro es una cantidad minúscula. Cuando hablamos de un centésimo es 10 veces más pequeño. Entonces es muy poquito lo que se mueve. Acá tú lo ves grande porque yo le estoy haciendo un zoom, pero originalmente es mucho más grande. Espero este video te haya servido para entender dónde posicionar los números decimales. Recuerda que también existe la forma de posicionar las fracciones, pero nosotros en este video nos estamos enfocando en los decimales. Volví a la canción. ¿De qué era eso? Ah, de Dragon Ball. ¿Por qué me va esa canción? Tengo un trauma psicológico con Dragon Ball.